Buenas tardes. Bueno, para empezar, daros las gracias por vuestra presencia aquí. Hace 14 años estábamos en el mismo sitio presentando en sociedad Asturias Laica. Sí, es que fui 40 años profesor y por eso me acostumbré a hablar sin que nadie me entienda. ¿Se me entiende ya? Vale. Recordaba yo que hace 40 años estábamos... 14 años, perdón, 14. 40 soy profesor. Hace 14 años estábamos aquí presentando en sociedad Asturias Laica. Era entonces un proyecto que había nacido de una idea de José Luis Iglesias, que había caído en manos de unos animados colaboradores suyos y que se presentaba aquí precisamente con una ponencia de un ilustre magistrado del momento, José Antonio Martín Pallín. 14 años después nos vemos otra vez aquí. Algunos nos ven más jóvenes. La razón es doble. Por un lado, Asturias Laica es ya una realidad conocida en Gijón, conocida en Asturias, con un camino recorrido y con un gran camino por recorrer. De alguna manera, este ala representa Asturias Laica. El otro motivo es la celebración es un decir, es hacer un homenaje a el fallecido José Luis Iglesias. Faltaron unos pocos días para que se cumpliesen los 14 años del funcionamiento de una obra que fue su idea. Y por lo tanto, aquí tenemos también, ahí está, el eterno revolucionario representado. Nos reunimos aquí en recuerdo también de su labor, de su impulso y de su obra. Vamos a ir lo más rápidamente posible. Nos acompaña Xana, su hija, la que todos conocéis, y vamos a darle primero voz a ella para que introduzca un poco lo que es la parte de homenaje a su padre. Y después le daremos plenos poderes a José Antonio Martín Pallín para que desarrolle la conferencia a la que le hemos invitado y él generosamente, a pesar de la agenda que tiene tan complicada, ha accedido a venir hasta aquí. Como no me quiero liar, porque seguro que cambio otro número, si os parece, le damos la palabra a Xana. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí y participar en este homenaje a mi padre. Mi padre en esta vida decidió y eligió ser muchas cosas. Eligió ser profesor y catedrático de historia. Decidió ser mi padre. Decidió hacer de la lucha su modo de vida, pero si hubo algo por lo que apostó en los últimos años que sabíamos de su vida, después de haber protagonizado muchas protestas, es mantenerse firme en la defensa de la importancia de los valores laicistas, de la importancia de explicarle a la gente la necesidad de la separación de los poderes y de la necesidad de limitar la voracidad de una iglesia, la que factura, me decía siempre, no la que defiende la fe, para que la sociedad fuera más justa. Cuando Luis me propuso estar en esta mesa, me dio un poco de vértigo, dada la talla del ponente, el juez Pallín, y de él mismo que mantuvo con mi padre viva esta asociación desde el principio, con logros tan importantes como los reglamentos de laicidad que se aprobaron en muchos ayuntamientos, entre ellos el de Gijón, que hoy está, por cierto, en riesgo. Ser hija de José Luis Fernández siempre será un orgullo, primero por la mirada con la que me enseñó a ver y comprender el mundo, siempre desde la solidaridad, desde la lucha y el compromiso. Y ya lo dije en su funeral, esos principios inquebrantables, que al igual que su mejor amigo Miguel aquí presente, a veces nos costaban discusiones porque son de esa generación a las que nadie dio ni regaló nada. Es más, les arrebataron todavía muchas cosas en esa llamada recién mal nacida democracia que todavía se cobraba muchas vidas y mucha libertad de expresión que a más de uno le costó la vida. Pero aunque duela muchísimo su ausencia, y a mi madre y a mí todavía nos cuesta asimilar que ella no está entre nosotros, ayer me decía: hija, tranquila, estará con Anita Sirgo y con tantos y tantas que se fueron, pero cuya memoria y cuya lucha permanecerán siempre entre nosotros y nosotras. Así que una vez más, te repito, como hice en tu despedida, papá, aquí quedamos muchos de tu familia, amigos y amigas, para seguir con la semilla que tú plantaste,
con la lucha y los valores de los que no van a desaparecer, porque no nos van a callar, ni lo consiguieron hacer antes y no lo van a hacer ahora, porque sin la lucha hasta el final. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Hombre, siempre la lluvia anima a mucha gente a venir a algún acto a cubierto, pero veo que la asistencia es numerosa y efectivamente hace ya unos cuantos años tuve el honor de participar, no sé si en la fundación o por lo menos en los inicios, de Asturias Laica, dentro de ese grupo más amplio que es el de Europa Laica. Y gracias doblemente por invitarme a un acto de reconocimiento a una persona de la que ha hablado su hija, José Luis Iglesias, con el que comparto muchas partes de su lucha y de su biografía. Curiosamente, no tenía conocimiento de algunas, pero me los han facilitado. En el mundo hay personas que pasan por la vida sin romperlo ni mancharlo, y hay otras que dejan huella. Y una de esas personas ha sido José Luis. Se empieza por luchar y pensar que los derechos humanos son algo más que una proclamación, programática que se contiene en un texto que está en todas las constituciones del mundo, pero como decía el filósofo Norberto Bobbio, los derechos humanos se pueden proclamar porque pasar a un texto escrito no cuesta nada, lo difícil es hacerlos reales y efectivos, porque si no, no merecen la pena, e incluso algún desvergonzado de ideología ultra puede manejarlos a su antojo. En la biografía de José Luis he visto que hay aspectos en los que yo me siento muy implicado, por ejemplo, su rechazo de la OTAN, porque yo tuve la oportunidad histórica de participar en la plataforma anti-OTAN con Antonio Gala y el presidente de Justicia y Paz de España, y pues tuvimos una postura que al fin y al cabo, y algunos seguramente de los que estáis aquí no lo sabéis, fueron casi 6 millones de votos no. Con lo cual quería decir que había un gran movimiento en la sociedad española en contra de la OTAN. Y de ahí precisamente después surge la idea de algunos partidos políticos, ni Antonio ni yo ni estábamos afiliados ni somos afiliados de ningún partido político, pero creíamos que era una obligación ciudadana participar. También participa en otro aspecto que me ha acompañado durante toda mi vida, no solo como fiscal o magistrado, sino en el mundo de la enseñanza, pero ya en niveles superiores de la universidad, porque era la única compatibilidad que tenemos los jueces y los fiscales. Y para mí ha sido una experiencia quizá mucho más positiva que la que he podido tener del ejercicio de mi función como fiscal o como juez. La lucha de José Luis se ponía de manifiesto con acciones, no solamente con el diálogo, por ejemplo, hizo una huelga de hambre. Estaba muy preocupado por algo que debemos preocuparnos hoy día todos, que es por el tema de la enseñanza, que históricamente ha estado en manos de la Iglesia Católica,
durante mi infancia y adolescencia bajo el nacionalcatolicismo, pero hoy día, después de haber pasado por el gobierno pues un partido de izquierdas y con mayorías absolutas, se ha producido un fenómeno que supera incluso al que yo viví durante la época franquista en adoctrinamiento y en rechazo de algo que es fundamental, la libertad ideológica, la libertad de pensamiento, la tolerancia, el respeto a los demás y al disidente. Eso está desapareciendo de la sociedad española y de los colegios. Por eso mi doble agradecimiento, y estoy seguro que el ejemplo de José Luis perdurará y no solamente se tomará su relevo, sino que se incrementará porque es necesario todo lo que él puso en la vida. El tema del laicismo es un tema cultural, no es un tema político. Y lo digo, acabo de hablar con un buen amigo, porque ya es la segunda vez que hablar de democracia o hablar del impacto de la extrema derecha y su irrupción en Europa se considera por algunos gobernantes locales y autonómicos que es un acto político. Aquí estamos asistiendo a un acto cultural. Yo no sé qué nivel llegaré, pero desde luego esto no es un acto político, porque incluso se puede ser laico y tener una ideología cercana a lo que aquí es inexistente, que sería una derecha democrática europea que consiguiese logros, como se ha conseguido en Francia recientemente, ni más ni menos que modificar la Constitución para introducir el aborto como un derecho. Aquí en España esto sería el producto de lo que dijo Martin Luther King: esta noche tuve un sueño, porque aquí esto evidentemente es imposible de conseguir. Y además se identificará siempre con movimientos de izquierda y no necesariamente, aunque sí, se ha impulsado desde estas plataformas, pero no necesariamente, como he dicho, debe tener esta ideología. España tiene una peculiaridad que no existe en el resto de los países europeos. Siempre me refiero a los iniciales, los 15 iniciales, ahora son 27, y la verdad que hacerme ya a estas alturas de mi edad especialista en Bulgaria o en Rumanía, pues no creo que pueda abarcarlo, pero sí sé algo de esa Europa que nos fue muy próximo, de Francia, Italia, el Reino Unido, aunque se ha salido, los Países Bajos, los países nórdicos, en los que siempre poníamos como modelo de una sociedad avanzada, pero curiosamente, dos países, Noruega y Dinamarca, tienen una religión oficial que está en su Constitución. Después sus costumbres, su forma de relacionarse personalmente son muy diferentes, pero es curioso que tengan una religión oficial, bueno, como se tiene en el Reino Unido, en que el rey o la reina de Inglaterra era, por decirlo así, de una manera el papa o la papisa de la Iglesia anglicana. Aquí lo que hemos tenido es una tradición tridentina que se plasmó en el nacionalcatolicismo, que incluso se puso en contra y levantó sospechas contra algo que me parece tan elemental y lógico como el Concilio Vaticano II. No sé si algunos de los aquí presentes recordarán que fue objeto de dura crítica por los medios de comunicación de aquella época, controlados, por supuesto, por la propaganda franquista, porque consideraban que se producía una ruptura de la tradición.
Yo no he profundizado en el Vaticano II. La única consecuencia que he sacado, porque yo fui monaguillo de pequeño, es que en vez de decir la misa de espaldas al pueblo, ahora se dice de cara. Todo lo demás, no sé si ha habido grandes modificaciones debidas al Vaticano II. Sí que las hubo en la llamada teología de la liberación, que ha sido atacada no solamente por la Iglesia, sino también por los poderes políticos. Tenemos una tradición constitucional muy peculiar. Si la comparamos, por ejemplo, con Francia, y la famosa Constitución que todos, incluso los de la derecha, citan como un hito en la historia, y realmente lo es, la de 1812, que evidentemente fue una ruptura con el absolutismo, pero que todavía recogía muchas adherencias del absolutismo y, por ejemplo, establecía que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera, y prohibía el ejercicio del resto de las religiones. Bueno, quizá no le podíamos pedir más en aquella época a los liberales, que tenían la sombra, después largamente perpetuada y hoy todavía heredada, de Fernando VII, el rey felón, como se conoce en los ambientes históricos. Los grandes avances que ha habido respecto de la eliminación de la religión como un punto fundamental del constitucionalismo está en las dos constituciones republicanas. Una que muy pocos conocen si no son especialistas en la materia, porque nunca llegó a promulgarse, que fue la Constitución de la Primera República de 1873. Y a ella se recoge el libre ejercicio de pensamiento y la libre expresión de conciencia. Pero esto, repito, se quedó en un periodo de 3 años y nunca pasó a ser algo efectivo en la sociedad española. Ya según vamos avanzando en el tiempo, se producen sucesivas sublevaciones, y una palabra que ha calado en la politología internacional que acuñamos los españoles, que es los pronunciamientos. Como dijo, creo que fue el capitán Mañueco, el 23F, pronunciamientos militares, por supuesto, no pronunciamientos de ninguna otra de ningún otro origen. Y ya entramos en la que realmente pudo ser, pero no fue, lamentablemente, el principio de la incorporación de España a la cultura europea, la Constitución de 1931, en la que se dice que, terminantemente, que el Estado español no tiene religión oficial. Esto dio lugar, cuando se promulgó la Constitución, a la famosa frase de Manuel Azaña, que dijo: España ha dejado de ser católica. Bueno, no hacía falta ser un genio, y don Manuel era una persona inteligentísima, lo demuestra en sus memorias, para decir que si la Constitución dice que el Estado español no tiene religión oficial, España ha dejado de ser católica. Pero esto se aprovechó, sobre todo fundamentalmente, pero después también ya en la llamada transición, por el nacionalcatolicismo, para decir que esto fue el comienzo de una persecución religiosa. No, fue una manifestación de algo que era bastante elemental. Pasó lo que pasó con el golpe militar, y ya entonces, pues, el movimiento nacional
los principios fundamentales del movimiento nacional, que eran inmutables y perdurables, según se proclamaba, pues vuelve un poco a la redacción de 1812 y dice que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única verdadera, inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación. Y efectivamente que la inspiró en muchísimos textos y sobre todo en lo que nosotros manejábamos en aquella época en el Código Penal, con delitos como los de escándalo público o de ofensas a la religión católica, que todavía persisten en el momento presente a pesar de los años pasados. Y la Constitución de 1978, la vigente, hace un quiebro, digamos, inteligente. No entra en la rotunda proclamación de que España no tiene religión oficial, sino dice que España es aconfesional. Bueno, es decir, que la nación española no puede tener ninguna o propugnar preferentemente ninguna religión. Pero inmediatamente ya establece un matiz. Dice, pero habrá que tener en cuenta las especiales relaciones históricas, etcétera, de España con la religión católica. Indudablemente es un avance, las cosas como son, y que no se han plasmado realmente en lo que debería desembocar, que sería en una absoluta neutralidad y aconfesionalidad del Estado. Que desapareciesen cosas tan elementales como que los funerales de Estado pues estén, o cuando fallecen, es realmente, vamos, llamativo y muy significativo. Hace unos días, por desgracia, hubo un accidente terrible en Sevilla de un camión con 6 muertos, 2 guardias civiles y 4 ciudadanos que estaban parados en el control y que resultaron muertos. Pues bien, los 2 guardias civiles entraron a hombros de sus compañeros con la bandera de España y con toda la simbología religiosa, y no sabemos nada porque no se ha publicado nada, no se ha proyectado nada de qué pasó con el entierro de los otros 4, o incluso si alguno de ellos, que ahora es bastante frecuente, pues prescinde de los ritos religiosos y los sustituye por otros actos, que en esto sí que realmente se va avanzando, como una consecuencia de la incineración, que tuvo un grave debate, un intenso debate en la Iglesia Católica, porque claro, como se decía que íbamos a resucitar con los mismos cuerpos y almas que teníamos, esto era un dogma casi de fe, pues hombre, si te incineraban, pues era difícil recuperarse. Y además algunos desearían cambiar de cuerpo si resucitaban y, por supuesto, mejorarlo en lo posible, ¿no? Y esta forma de desenvolverse ha persistido, nadie ha querido hacerle frente. Soy consciente, y muchos de los de aquí que tengan alguna actividad política, de haber hablado pues, directamente y en una ocasión con Felipe González, pero bueno, con mucha gente de izquierdas, en las que efectivamente reconocían que era el momento, sobre todo cuando se tenía mayoría absoluta, de implantar, por ejemplo, como existe muy cerca de nuestras fronteras, nuestros hermanos portugueses, una educación a la francesa heredada del marqués de Pombal. Y realmente creo que se va a comprobar ahora, a pesar de la bajada del Partido Socialista, que lo que va a pasar allí no tiene absolutamente nada que ver
con lo que está pasando aquí, con esa alianza entre el PP y Vox en la mayor parte de las autonomías. Y se nos contestaba diciendo que, hombre, realmente no conviene, porque esto, había siempre un señor que tenía un calculómetro de votos y le decía al dirigente de turno, pues mira, esto nos puede costar pues 1 millón de votos o no sé qué, pues ¿para qué nos vamos a meter? En definitiva, yo creo que no solamente era una obligación constitucional, sino que al mismo tiempo se tenía la posibilidad, a través de los medios de comunicación oficiales, pues de sostener que ese era el verdadero camino y el que nos llevaba a esa Europa laica y a esas Asturias, Andalucía y Castilla laica. La Constitución tiene una frase que creo que los constituyentes, a todos los cuales los conocí personalmente, no cayeron, pero que después, sin necesidad de que ellos lo promulgasen, se está viendo en la realidad. Dice la Constitución vigente que todos los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. ¿También los jueces? ¿O los jueces deben ser independientes, como dice la Constitución, y neutrales, sin perjuicio de que tengan su ideología y que tengan su adscripción a la religión que quieren? Fundamentalmente ahora estamos observando dentro del Poder Judicial pues una cuña importante del Opus Dei. A mí no me preocupa, después de mis 40 años y pico de experiencia, ni la ideología ni las creencias religiosas, siempre que no sean traspasadas a las resoluciones judiciales y siempre que no se utilicen como una forma de negar la propia Constitución. Se han conseguido cosas aisladas que alguno puede pensar que son anecdóticas, pero bueno, nos suponen un paso, sobre todo en la jurisprudencia de los primeros tribunales constitucionales, que realmente fueron una revolución dentro del mundo jurídico y del mundo político y constitucional español. Ahora, sobre todo el anterior, pues lamentablemente ya ha empezado, por culpa de los políticos que se reparten estos cargos, pues a ser un organismo militante, y hay un activismo judicial en todos los niveles preocupante. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que levanta una sanción impuesta a un militar, estamos hablando ya del año 1983, me parece, si mal no recuerdo, que se negó a formar parte de un piquete de estos que escoltan a los pasos de Semana Santa, que es una costumbre que yo no sé qué hacen al lado de un Cristo yacente 4 guardias civiles con un mosquetón. Pero bueno, es algo que ya está tan enraizado en la simbología española que me parece a mí natural. Le pusieron una sanción y el Tribunal Constitucional levantó la sanción en función de la confesionalidad y del respeto a la libertad de conciencia de ese militar. No sé si hay más ejemplos, por lo menos que hayan llegado al Tribunal Constitucional, que yo sepa, no. Y otra sentencia en la que anula la expulsión de una profesora de un colegio católico porque vivía en concubinato. Bueno, ahora acabamos de ver que la presidenta de mi autonomía vive en concubinato. Y hay por ahí unos abogados cristianos que no sé qué hacen, no hace más que poner querellas
pero esto me parece escandaloso, que se pueda vivir en concubinato y que no reaccionen los abogados cristianos. Parece mentira que tengamos que sostener a estas alturas que la neutralidad estatal es fundamental para el respeto a la libertad de conciencia de los ciudadanos, que tiene que haber una laicidad positiva, no digamos indiferente o permaneciendo neutral, y que hay que implantar, no solamente en la enseñanza, sino, como decía antes, en los actos oficiales, pues ese sentimiento que es una conquista de la civilización y que impulsó la Revolución Francesa, aunque después, como todos sabemos, y como por desgracia muchas revoluciones, evolucionan en otro sentido. Aquí va a ser muy difícil porque dentro del organigrama de la Administración del Estado tenemos en el Ministerio de Justicia, antes era una dirección general, ahora no sé cómo se llama, de confesiones religiosas, en la que hay una especie de registro y una especie de filtro, porque no todas las religiones pueden pasar el filtro, algunas han tenido que ir al Constitucional, y el visto bueno del Ministerio de Justicia. Allí tienen su reconocimiento oficial e incluso la propia Constitución también nos dice que se debe ayudar económicamente y potenciar a estas otras religiones. Tenemos y vivimos, esto fue el producto de esa transición modélica, la sustitución no totalmente del concordato por los instrumentos jurídicos entre el Vaticano como Estado, no como cabeza de la religión, y el Gobierno de España del año 1979. Por cierto, que este instrumento, el ministro que lo firmó, con el que he compartido durante varios años patronato de una fundación, pues lo tenía hecho desde 1977. Pero alguien les advirtió, cuidado, porque este instrumento puede ser un problema que choque con lo que se está propugnando desde otros sectores de esta aconfesionalidad. Y según me confesó, lo guardó y aprovecharon que ya estaba la Constitución y dice, bueno, esto es un tratado internacional más cuya vigencia viene determinada por el artículo 96 de la Constitución, se somete a votación de las Cortes, se aprobó y ahí aparecen una serie de privilegios de la Iglesia Católica que incuestionablemente pues, me parece que rompen esa neutralidad a la que me he referido. En esos instrumentos, bueno, todos los tratados suelen tener un preámbulo, muchas veces muy ampuloso, diciendo por qué se hacen y tal. Y claro, como había que decir algo ampuloso, pues se dice que la tradición española, de los españoles, la Iglesia Católica, el signo de identidad, etcétera, etcétera, y la Iglesia Católica dice, hombre, algo tengo que poner yo de mi parte. Se compromete a vivir de sus propios recursos. Lo pone en el preámbulo. Parece que la realidad no ha ido por ese camino. Bueno, cosas quizá que les puedan parecer banales, pero que tienen su especificidad. Los sacerdotes tienen un régimen especial de cotización a la Seguridad Social
y un régimen especial de pensión de jubilación. Bueno, pues esto ya es una distinción que va en contra, repito, de lo que debe ser una constitución democrática. No hablemos ya del IBI y de las inmatriculaciones en las que, curiosamente, era una costumbre que nació a partir de la desamortización de Mendizábal, en la que hubo mucha gente que, aprovechando la desamortización, pues inscribió bienes de la Iglesia, esto fue al revés, a su nombre. Y después han tenido pues una gran prosperidad económica, porque algunos de los que conozco pues son todo lo que constituye la zona, los que conozcan Las Palmas, desde San Agustín a Maspalomas. Todo eso era del convento de los agustinos. Por otro lado, la Iglesia, la educación concertada. Bueno, podría, yo ya no me meto en ese terreno, además es una lucha de momento perdida, pero sí que puede y debe un gobierno democrático y constitucional decir que la religión no puede ser una asignatura que forme parte del currículum. Esto se ha intentado, ya no se sabe cuántas reformas ha habido, pero sigue habiendo efectivamente esta anomalía, por decirla de alguna manera. Todos, primero mis nietos están en colegios concertados, porque hay una regla de oro muy importante que la aprendemos cuando somos padres, que en principio el mejor colegio es el que está más cerca de tu casa. Y por tanto, pues como está copado y prácticamente la enseñanza pública, igual que la sanidad pública, ha sido erradicada, pues estamos en una situación de desventaja. No solamente porque se incluye la religión, sino porque, y esto es lo verdaderamente preocupante, vivimos en un país en que un presidente socialista, Zapatero, intentó introducir algo tan elemental que, claro, una vez que uno pasa los Pirineos, diría, bueno, pero a estas alturas todavía están ustedes con la educación para la ciudadanía. Bueno, aquello fue un motín. No pueden ustedes saber lo que yo denomino la tamborrada mediática que se organizó, porque aquello era adoctrinamiento. Y claro, desde el Concilio de Trento los únicos que pueden adoctrinar en este país son los católicos. Y los que no se sometían al adoctrinamiento, pues caían en manos de una institución que no es exclusiva de España, pero que tenemos el privilegio de ser sus verdaderos impulsores, que es, no sé por qué la llaman así, la Santa Inquisición. Podrían haberlo dejado en Inquisición a secas, pero es la Santa Inquisición, en la que, por cierto, y esto les puede parecer una broma, pero no lo es, tiene un manual del perfecto torturador. Se puede incluso encontrar en alguna librería de viejo. Y daba instrucciones de cómo se podía torturar. Y, por cierto, eran tan avanzadas que, bueno, como no hay aspecto que no nos preocupe, que tampoco y también preocupaba a José Luis, que es el tema de Guantánamo, la famosa asfixia seca y asfixia húmeda es un invento de la Constitución española, de la Inquisición española. Lo único avance de Guantánamo es que para practicarla tenía que haber un médico para que dijese que había que parar porque el torturado se iba. Vivimos, y con esto ya voy terminando, dentro de una suprainstitución que es la Unión Europea. Y por tanto, pues podíamos
acudir a sus textos, que son obligatorios para los Estados miembros, el Tratado Fundacional, el Tratado de la Unión Europea y la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. No es poco significante el hecho de que cuando se empezó a discutir el Tratado de la Unión Europea, pues nada menos que un francés, Valéry Giscard d'Estaing, mantuvo una lucha que afortunadamente perdió para que se incluyese en el Tratado de la Unión Europea la tradición cristiana de Europa. No sé si incluso el episodio de los cátaros y otros muchos que han dignificado a la Iglesia católica. Bueno, prosperó, y curiosamente prosperó porque tuvo en contra a esos países nórdicos que tienen una religión oficial pero que tienen otros principios. Ahí se recoge, pues ya estaba también en la Constitución española, en la Carta, el principio de objeción de conciencia, que es algo elemental para mantener esta neutralidad y este respeto a la libertad de pensamiento y creencias. En algunos países, bueno, no solamente de tradición católica, sino que albergan el Vaticano, como en Italia, pues esto lo llevan bastante a rajatabla, en cuanto que la objeción de conciencia no se puede basar en motivos religiosos, sino en motivos éticos. Un médico que se niega a hacer abortos lo puede hacer perfectamente, pues porque él cree que la vida existe desde tal momento y que eso sería matar, pero no puede invocar el no matarás, porque eso no es causa de objeción de conciencia. Como también el que está reconocida en nuestra Constitución, la objeción de conciencia al servicio militar. No se puede basar en principios religiosos, es algo que nace pues, del rechazo de la guerra y de la no utilización de este procedimiento, que, como dice Clausewitz, es una forma de hacer política por otras vías, pues pueda ser invocado cualquier principio religioso. El movimiento europeo se está extendiendo de Europa laica y yo creo, y esto es una cuestión interesante, que no solamente es una cuestión nacional, sino una cuestión regional. Pues muchos no saben que Europa tiene cerca de 200 regiones reconocidas en Bruselas. Una de ellas muy cercana aquí, que es la del sur de Galicia con el norte, con Oporto. Entonces, esta sectorización nos lleva hacia un federalismo. Y lo demostró la Constitución de 1931, que la única posibilidad de que se consiga un Estado federal en el que de abajo hacia arriba se vaya consiguiendo este laicismo es el republicanismo. Todo esto es incompatible con una monarquía, todo lo que estoy diciendo, sin entrar en personalismo. Simplemente es incompatible con la monarquía y solo puede ser y solo se puede conseguir a través de una república. Y termino pues con una frase de alguien que siempre nos debe acompañar a todos cuando nos ponemos a pensar, a escribir o a hablar, porque vivimos en un país que está dando muestras de una radicalidad por parte de la derecha. Yo no soy equidistante, puede haber algún personaje
de la izquierda, pero esto no es un problema, sino de la propia derecha española, que tiene sus raíces en el pasado, y se trata de Voltaire. Voltaire se preguntaba en su famoso diccionario: ¿hay acaso necesidad de ponerse iracundo y furioso para predicar que el hombre debe ser benigno, benéfico, justo y tolerante y que debe cumplir todos los deberes sociales? Aquí se concentra la esencia del laicismo. La tolerancia, la solidaridad, la justicia y el cumplimiento de los deberes sociales, impulsados precisamente por este sentido de la ética social y del compromiso social. Queda mucho camino por recorrer. Esperemos que vengan tiempos mejores, peores imposible, y que en algún momento se pueda revertir la situación y lleguemos a esa España en donde se pueda dialogar serenamente con la disidencia y sobre todo con transmitir la convicción de que un país en el que esté enraizado el pensamiento laico es un país estable y un país en el que la convivencia es posible por encima de las disidencias y de las diferencias ideológicas o religiosas. Muchas gracias por su atención. Vuestra es la palabra, pero no hay... Ya empezamos con ironías, pero bueno. Lo que no tenemos es un micrófono ambiente, o sea que el que quiera preguntar algo, que haga buen ejercicio de palabra. Yo con el señor Martín Perín, con la venia, me permito discrepar. Si se pone de pie, la dirá mejor. Discrepar de una opinión suya, Por supuesto, sobre el hecho de que esto no es un acto político, sino un acto cultural. Yo creo, evidentemente, que es un acto político, porque la cultura también es política. Y de hecho, hay una cuestión que se llama política cultural, que además diferencia a quienes practican una forma de cultura de otra. Entonces, independientemente de que el resto de la charla que usted ha dado ha estado magistral, ha sido magistral, a mí me permito plantear esta duda. Yo creo que esto es un acto político. La laicidad en estos momentos, en esta España tan casposa y que de alguna forma está planteando la vuelta a los orígenes y al pasado, la laicidad es una cuestión política de primer relieve. Y a mí me gustaría que quedara reflejado esto como un elemento clave en la política del laicismo. admito totalmente su objeción y quizá no estuve muy afortunado, pero voy a explicar por qué lo dije. Resulta que estamos asistiendo desde la irrupción de la derecha extrema y la extrema derecha, porque aquí no hay derecha democrática europea, en el control de la cesión de centros como este o parecidos para charlas o conferencias de cualquier matiz. Efectivamente, todo es político. Lo decía un tal Lenin, que solamente las lagartijas no tienen ideología. Y, por tanto, efectivamente, todo es político. Pero, por ejemplo, a mí me han suspendido una conferencia en la Universidad de Valladolid sobre el tema de un análisis que me metía en un terreno peligroso de politología del auge de la extrema derecha en Europa, con el pretexto de que era un acto político. Y ahora un buen y gran amigo mío que está aquí presente, pues hablando donde ahora vive con la alcaldesa de un acto que se suspendió, pues precisamente tuvo su origen aquí en Gijón, que cogí la COVID y no pude ir, que vine a la Semana Negra,
que se trataba sobre los derechos de la tierra. Y también han dicho que era un acto político. Entonces, pues, en fin, vamos a ver si por la vía del acto cultural o el acto musical ponemos una gaita o algo por el estilo y convertimos eso, porque el peligro es ese. Ahora tiene usted razón que efectivamente no hay nada que no sea político. Yo me animaría a retorcerlo un poco más por la crítica de que esto es ideológico. Y vuelvo a solo las lagartijas, no tienen ideología. Es verdad que queda aterrado la cantidad de lagartijas que andan con carne de identidad, pero bueno, eso es otra cosa que declaren ellos. En realidad, el laicismo tal como lo concebimos nosotros es una forma de organización de la sociedad. Y el término política en el sentido amplio, lo que pasa es que aquí en España tenemos que distinguir entre la política en el sentido generoso y la política miserable. Y claro, hay que diferenciar las dos cosas. En sentido amplio, cuando se habla de un Estado laico, se habla de una forma de organizar la sociedad, basada en algo tan elemental como es que el respeto a todos. Yo invito a leer los alegatos del párroco de San Pedro sobre el reglamento de laicidad, porque lo primero que dice es que él es parte interesada, que a él le perjudica el que la corporación como tal, no ya a las personas, la corporación como tal no puede ir a sus pequeños aquelarres. Entonces, claro, partiendo de ese principio estamos un poco mal. O sea, la política tenía que ser un arte un poco más amplio. Yo creí que iba Pallín a citar otra sentencia del Constitucional a la que nosotros nos agarramos con un clavo ardiendo, y agarrarse al Constitucional es un peligro, porque nos dejarán con el culo al aire en cualquier momento. Pero hay una sentencia que es del 80 y tantos también, en la que declara expresamente que el Estado se prohíbe a sí mismo la presencia como sujeto en actos de carácter religioso, que es un poco lo que es el principio del laicismo. Los ciudadanos tenemos todos libertad de creencias, libertad de religión. El término libertad religiosa suele ser un poco resbaladizo. Tenemos la libertad de creer en la religión que queramos. El Estado no, porque en el momento en que el Estado tenga una creencia, pisa a los demás. Eso es algo tan sencillo como eso, entender que el poder está para aprobar y vigilar que se respeten las normas de todos. Y después cada uno tenemos nuestra creencia. Cuando vuelvo a citar a mi filósofo de cabecera, el párroco de San Pedro, decía, nosotros somos gijoneses creyentes. Primero somos gijoneses y después creyentes. Digo, vaya, ya entendió lo que es el laicismo. Primero todos somos ciudadanos y después algunos creen en estos curas concretos de la Iglesia Católica, otros creen en otros curas diferentes. Desde ese punto de vista de que es una forma de organizar la sociedad basada simplemente en el respeto a los demás, es el que nosotros nos apoyamos. Últimamente aquí en Gijón hemos tenido una polémica muy curiosa con el reglamento de laicidad municipal, porque se ha convertido en una herramienta de la política que no le gusta decir a Martín Pallín, de esa política rácana menor, que es como tiro piedras a mi enemigo, al que dice lo contrario de lo que digo yo. Pero si la alcaldesa es defensora de la Constitución y el Tribunal Constitucional le dice que como poder del Estado, que lo es, aunque esté en el último escalón, no puede ir como sujeto a un acto religioso, ella tiene que entender que va como persona. Ella es muy libre como persona de ir a cualquier acto religioso que a ella le parezca bien. No es libre como alcaldesa. Y el reglamento de laicidad era simplemente una llave que le permitía decir, no, es que ya me dice el reglamento que yo no voy como institución. Yo cuando voy como persona. Desgraciadamente, si las cosas están como están, es por la política interna del PSOE, que no entendió jamás lo que era la laicidad. Yo complementaría esto
vamos, lo he dicho, que para mí el laicismo es plural ideológicamente. Se puede ser laico y de derechas y de izquierdas, y por tanto es un posicionamiento como el que ahora se ha referido. Y lo mismo respecto del ecologismo. Eso lo tengo en el libro, que por lo visto es un acto político presentarlo. Ojalá hubiese muchos ecologistas de derechas, pero hay algunos. Y algunos, por aquello de los caminos del Señor, como estamos en un acto, es que es ni más ni menos que Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, cuando empezó esto de el cambio climático y todas estas cosas, pues intervino en Naciones Unidas, porque le tocaba, en la tribuna, y hablando del cambio, dice, debemos esforzarnos todos por salvar la obra del Creador. Y dice, bueno, pues bien está. Mire usted, si es por salvar la obra del Creador, si usted es darwinista, pues también puede participar en la misma tarea. Pero esto lo dijo Margaret Thatcher en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ahora, claro, se me ha ocurrido, mientras estabais hablando, que en los tribunales de justicia nos costó mucho trabajo el retirar el crucifijo. El crucifijo estaba presente en las mesas de los tribunales de justicia. Hasta tal punto, vamos, ya claro, a mi edad yo ejercí también durante el franquismo, y había mucha gente que al entrar en la sala, normalmente los testigos, claro, porque los otros estaban en el banquillo, los acusados, pues hacían la genuflexión y se persignaban. Pues claro, veían aquel aparataje, unos señores con una toga negra, un crucifijo, y dice, bueno, esto es una proyección de la Iglesia. Y en las juras de toma de posesión en el Tribunal Supremo, eso ya todavía costó mucho más. Había un evangelio y ya conseguimos poner una constitución como método de transición, en donde solamente, si hay algo, ya en la jura de los ministros en Zarzuela ya solamente está la Constitución. Pero en el Tribunal Supremo hasta hace poco estaba también un libro evangélico en el que yo me entretenía en pasar las páginas cuando pasaba por delante hacia mi escaño. Y todo esto, claro, pues está muy incrustado. Esto de ofensas, o sea, que haya delitos que nos plantean serios problemas de aplicación, porque nos colocan en el mundo de la resolución instintiva o ideológica y no racional. ¿Qué es una ofensa a la religión católica? Bueno, pues aquí hemos tenido ejemplos de raperos, de Billy Toledo, en fin, muchos, que después, claro, llegan a la Europa que todavía conserva esos residuos del pasado y anulan esas condenas por estimar que vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos y de Libertad Ideológica. Quizá lo que hubiera que hacer, hay una fórmula que no sé de dónde se la han sacado porque no está en la Constitución, de toma de posesión de los funcionarios públicos, que tiene un doble contenido religioso y político, pero de la época de la jura de Santa Gadea, del Cid, que es jura o promete, y entonces siempre en el Supremo había un silencio sepulcral, porque ya la gente sabía, y yo les conocía, que el que juraba pues ya estaba señalado como persona creyente, y el que prometía como persona que no era creyente. Hasta que un íntimo amigo y compañero también de las luchas políticas, que ya falleció hace tiempo, Jesús Chamorro, rompió las reglas y dijo, juro y prometo.
para que no hubiese dudas de que no tenía nada que ver esta fórmula. Y después, ya esto es un matiz que se aparta un poco del contenido, y lo dicen también los ministros, y sobre todo los jueces, con lealtad al rey. Oiga, esto, ya lo digo, ni la jura de Santa Gadea del Cid. Esto además es incompatible con nuestra independencia, que es eso, y incompatible con la propia Constitución, que dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Los franceses, todas las sentencias francesas comienzan con una fórmula, dice, en nombre del pueblo francés. Nosotros, los magistrados, pues aquí deberíamos empezar, y eso de la lealtad al rey o a la reina me parece que es algo absolutamente innecesario y también que tiene una cierta connotación del vasallaje religioso de las épocas anteriores. Y había una palabra pedida, ¿no? Sí, gracias. Bueno, primero un placer escuchar, de verdad. Mire, decía usted que la cosa no puede empeorar de mal que está. Permítame que disienta, creo que puede empeorar. ¿No? Que puede empeorar. Por ejemplo, vamos a ver, ciertamente durante décadas hemos vivido una situación en la cual, digamos que la tensión era entre dos polos, el polo laicista, digamos, y el polo confesional. Pero ahora, en la nueva situación, en la situación en la que estamos, el gobierno progresista, el más progresista desde el Big Bang, ha obtenido un camino intermedio. En vez de combatir los privilegios de la Iglesia, ahora lo que proponen son privilegios para todos, sin ninguna discriminación, como la mili de la princesa, como cualquier otra princesa, sin problemas, sin ninguna discriminación. ¿Cree usted que tenemos el peligro, y si es que eso es un peligro, pasar de la situación no confesional respecto de lo católico a una situación en la cual los privilegios de la Iglesia Católica sean universalizados a las otras confesiones? ¿Y cómo nos afectaría eso? Bueno, en el registro en el que hablaba, pues teóricamente tienen derecho a tener alguna subvención, pero claro, eso se establece en los presupuestos generales del Estado. Pero es que hay un aspecto que a lo mejor puede ser un rayo de esperanza. Yo creo que es la única religión oficial que a uno le pregunta, ¿es usted católico? Dice, pues sí. Dice, ¿practicante o no practicante? Claro, eso, preguntárselo a un musulmán, pues no parece que tenga ningún sentido. Mire usted, yo soy musulmán o no soy musulmán. Y que, afortunadamente, el número de católicos no creyentes que viven en público concubinato, sin ningún problema, pues va aumentando, y esto es cierto, va aumentando las bodas civiles, también es otro dato positivo, y por ahí podemos a lo mejor ir caminando. La propia Iglesia Católica está preocupada porque no tiene vocaciones. El otro día, vamos, al lado de mi casa, pues voy todos los domingos a una charla con mi kiosquero favorito, y dice, no, el párroco de ahora es polaco. O sea, que ya no se encuentra, no hay cantera y para curas españoles. Bueno, pues eso puede ser también un síntoma positivo, y que efectivamente pues la cosa no vaya a peor. El mismo hecho del divorcio. Bueno, en Italia hubo un debate encendido y se sometió a referéndum de la nación. Y se produjo un resultado que sorprendió a los politólogos y a los especialistas en la religión en Italia. Todo el mundo vaticinaba. De Roma para arriba, sobre todo la Lombardía, Milán, Bolonia, Venecia, etcétera, van a votar que no, porque son de la democracia cristiana.
son el foco de la democracia cristiana. Y de Roma para abajo van a votar que sí, porque son el foco principal del mayor partido comunista que ha habido en Europa, que provocó el asesinato de Aldo Moro, no el Partido Comunista, sino la CIA, era el Partido Comunista Italiano. Además, que el cuadro de intelectuales del Partido Comunista Italiano es verdaderamente abrumador, afortunadamente, y ojalá lo tuviésemos también aquí. Pues sucedió al revés. Los del sur, que bastante tenían con sacar adelante su familia y a sus hijos, a mí para qué me interesa el divorcio. El divorcio es una cosa de ricos y de personas, y bueno, también se puede utilizar en otras muchas situaciones. Ustedes tienen aquí un político que tiene el récord Guinness de divorcios. Aunque esto quiere decir que también por ese lado se puede establecer una cuña que nos lleve en un futuro a que la gente, hombre, a mí que sea descreída y que no tenga valores, pues no, tampoco me interesaría mucho que ese fuera el resultado, pero que llegase a la convicción, y dice, mire usted, yo respeto que la gente se divorcie, incluso que la gente no sea bautizada, o que a mí me hace mucha gracia porque durante el nacionalcatolicismo no se estableció algo que ahora mis nietas lo han vivido, la confirmación. No existía la confirmación. Y entonces ahora se ha recuperado. Bueno, esperemos que, aunque la perspectiva europea no es muy prometedora, pero que bueno, que las cosas vayan cambiando. Aquí al fondo hay una palabra pedida de alguien que tiene que tener buena voz, o desde aquí. Uno de los últimos libros que escribió José Antonio es el libro de las togas. Por cierto, en ese libro advierte de que habrá algunas sentencias que las van a tumbar tribunales superiores y están sucediendo, como el diputado canario que le echaron del Parlamento. Y nada que ver con el laicismo, porque estamos viendo que en los últimos tiempos hay dos poderes importantes en la capital del reino. Uno parece ser que el Papa considera que la jerarquía católica española es la más ultraconservadora prácticamente de Europa, es capaz de controlarla. Y la otra es las togas. Los dos van de negro, es decir, sotanas negras, togas negras. Como me consta que José Antonio tiene buenas relaciones incluso con compañeros de profesión que, siendo conservadores, no son cargas. Y sí me gustaría saber qué sabe la capital del reino de esta militancia política tan clara y tan contundente de las sotanas negras y de las togas negras. Bueno, lo de las sotanas habrá que echarle la culpa al Espíritu Santo. Y lo digo porque la conferencia episcopal, cada vez que se reúne, comienza no cantando el himno nacional, ni la marsellesa, por supuesto, sino el Veni Creator Spiritus, que es una invocación al Espíritu Santo. Yo pienso que a lo mejor el Espíritu Santo no tiene muchas ganas de bajar, porque con esto del tiro al pichón, pues lo mismo, tiene algún problema, ¿no? En la justicia el problema es mucho más profundo. Siempre se ha dicho, casi es un eslogan, que todos los jueces son conservadores. Bueno, podemos aceptarlo, pero creo que no es exacto, pero a mí no me preocupa en absoluto. Yo he convivido durante muchos años con jueces conservadores que tenían un verdadero sentido de la responsabilidad y de su independencia y libertad de criterio. Y además, como siempre cito a Albert Camus, pues Camus tiene una frase que yo siempre la he hecho mía. Dice, mire usted, yo sería conservador si lo que hay que conservar merece la pena. Y por tanto yo estoy en ello. Pero lo que se está produciendo en la justicia es algo mucho más grave, porque es una desviación ideológica que rompe con los criterios
de independencia, neutralidad e imparcialidad. Se han visto cosas increíbles. Algunas de ellas seguramente nos van a favorecer en algunos asuntos que están en manos de la justicia europea, porque es insólito que, por ejemplo, 1.300 jueces y juezas asociados a la Asociación Profesional de la Magistratura hagan una declaración política contra la amnistía. Pueden tener la idea que quieran, y yo la respeto, pero los jueces no pueden hacer esa declaración política. Y como ya se animaron, porque nadie les dijo nada, ya han entrado también otra asociación de fiscales y los jueces, dice, no solamente están en contra de la amnistía, dicen que es un acto corrupto porque es para conservarse, para mantenerse en el gobierno, porque necesita esos 7 votos de Junts y los 4 de Podemos y los 5 del PNV, porque si cualquiera de ellos se tira del tren, se acabó la cosa, por mucho que el señor Puigdemont esté aquí o esté allí. Este activismo, algunos hablan ya del partido judicial. Antes el partido judicial eran los pueblos, Mieres, Pola de Lena, etcétera, pero ahora hay un partido judicial beligerante que, por ejemplo, llega a situaciones verdaderamente esperpénticas. Vamos, todo lo que ha pasado, que estaba, según me ha preguntado Adolfo, en el tema el gobierno de las togas, una vez que uno pasa los Pirineos, yo he sido miembro, ahora ya cumplido con exceso, el mandato de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, en la que estábamos 59 juristas que iban desde Norteamérica, Australia, la India, Nueva Zelanda, Noruega, etcétera. Pues hicimos un comunicado cuando el tema del proceso, diciendo que veíamos que estábamos ante una situación netamente política y, por supuesto, en contra del referéndum unilateral. O sea que en el mundo judicial europeo todo esto causa un cierto escándalo, porque además son mucho menos hipócritas que nosotros. Y digo que somos hipócritas porque alguien metió un artículo que prohíbe a los jueces afiliarse a partidos políticos y sindicatos. Pues mire usted, eso solo pasa en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en los Países Bajos. Los jueces militan en partidos políticos. Y pienso yo mismo ahora, como ciudadano tributario, a lo mejor de pasar por algún juzgado, que a mí me gustaría saber la ideología del juez y que nadie se la inventase. No, mire usted, yo pertenezco a un partido político porque a su vez es un mensaje perverso respecto de la función de los partidos políticos en una sociedad democrática, ya que se da a entender que una persona que pertenece a un partido político es una persona que no tiene neutralidad, que no tiene dignidad y que no tiene ética. Así que mucho cuidado con eso, pero bueno, es lo mismo, ya están todos en los partidos políticos y hasta cenan con el señor Rajoy y le animan para que asalte la presidencia del gobierno. Vamos a ver cómo... Hay otro problema, pero esto nos llevaría por otros derroteros, que es el método de selección que se hace en España, esto habría que cambiarlo, y el espectáculo del Consejo General del Poder Judicial, que ya en el colmo del ridículo, porque esto me consta que en Bruselas están consternados en la Comisión, dice, es la primera vez desde que se fundó la antigua Comunidad Económica Europea y ahora que se llama a un comisario a mediar para nombrar a los consejeros del Poder Judicial de un país. Además, la foto es muy expresiva porque parece una partida de ajedrez. A la izquierda el señor Bolaños, a la derecha, como no podía ser menos, el señor González Pons, y de frente el señor Didier, que parece que es un árbitro de ajedrez
que le está dando así, y a ver si se ponen ustedes de acuerdo. Por cierto, que en otra foto cambiaron de sitio, o sea, pasaron de blancas a negras. Algo bochornoso. A mí me parece un bochorno que el PSOE haya admitido extraterritorializar el nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial, además con un daño claro a la hostelería, y les voy a explicar por qué. Porque, claro, pues uno tiene muchos años, ha conocido a mucha gente y ha tenido la oportunidad de presenciar comidas y cenas sorpresivas, se quedaban muy sorprendidos, de los portavoces del PP y del PSOE comiendo y cenando los miembros del Consejo del Poder Judicial. Ahora me imagino que en Bruselas tomarán muls y buena cerveza, pero todo esto se sustrae a la hostelería española. Y, hombre, son 5.300 jueces. Afortunadamente no todos son así. Y hay que reconocer que hay algunos, incluso de ideología que pudiéramos llamar, yo la llamaría de derecha, la conservadora, que, bueno, pues son profesionales y cumplen su labor perfectamente. Pero los síntomas son alarmantes porque además dicen, no, es que son herederos del franquismo. Pero si algunos no saben quién era Franco, por su edad, no tienen ni idea de lo que era el franquismo, pero sí tienen idea de por dónde sopla el aire. Para ver cómo se puede llegar al Tribunal Supremo, aspiración lógica, que yo no seré el que la niegue, y entonces para llegar al Tribunal Supremo pues hay que ponerse, no sé en términos náuticos cómo se llama eso, del viento de popa, ¿no? Terano Óscar, por un poco, después tú. Es que la penúltima intervención que hubo relativa a la permeabilidad del Estado respecto a la institución religiosa, preferiblemente a la católica, pero que de alguna manera se sustenta sobre la permeabilidad a cualquier tipo de institución de ese tipo, me generó un término especulativo, ¿no? Porque España e Italia eran los países europeos religiosos por excelencia, católicos. Ahora está en manos de las iglesias evangélicas, que tienen una gran trascendencia política. La ultraderecha está cabalgando a lomos de ella, y de alguna manera estaba pensando yo que estamos haciendo una crítica desde aquí a la antimodernidad, que sería el nacionalcatolicismo. Cuando digamos todo ese planteamiento ideológico es la onda de los tiempos, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. Que a lo mejor aquí ahora estamos hablando de la Iglesia Católica, pero ¿qué va a pasar en un futuro con el evangelismo, por ejemplo? ¿Va a penetrar? ¿No va a penetrar? Propongo como experimento ir a un funeral católico y ir a una de las capillas religiosas que hay en la ciudad, para que veamos la diferencia de cultura y gambas, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante el planteamiento del compañero. No, respecto a los evangélicos, están inscritos en el registro, pero no sé si recordarán que en uno de los mítines del Partido Popular, presidido por Rajoy, apareció una predicadora evangélica invocando, bueno, los que con alguna frecuencia vamos mucho a Latinoamérica, los domingos es imposible poner la televisión por las mañanas, porque tienen muchos canales, pero no se sabe en cuál de ellos va a aparecer el personaje más loco. Trump parece un académico de Oxford al lado de un predicador evangélico, ¿no? Y yo me temo, no sé, eso corresponde a los politólogos y a los demoscópicos, que gran parte del voto suramericano, que tiene doble nacionalidad, ya gran parte de ellos, y que pueden ser evangélicos, creo que no son votos de la izquierda, deben ser votos de la derecha. Y bueno, pues eso en los evangélicos nació como una táctica
del Pentágono para neutralizar la teología de la liberación. Y entonces comenzaron, no predicando, ni siquiera rechazando las tesis ideológicas de la teología de la liberación, sino dando algo que, claro, que mucha gente dice, bueno, ustedes mucho hablar, mucho predicar, pero no dan trigo. Entonces dieron muchísimo dinero y las iglesias evangélicas se fueron instaurando gracias a ambulatorios, escuelas, reparto de comida, etcétera, etcétera. O sea que el indígena o nativo americano que había vivido de mala manera, despreciado y olvidado por la Iglesia católica tradicional, pues vio que estos señores por lo menos le proporcionaban algunas ventajas sanitarias, económicas y vitales. Y de ahí el relanzamiento de la Iglesia evangélica. Además dentro de la Iglesia evangélica hay no sé cuántas ramas o sectas, habría que andarse con cuidado porque a lo mejor no todos entran de esta consideración. Miembro. Bueno, analizando el fenómeno del laicismo como un hecho cultural, política cultural, que aquí mantuvo el compañero, esto me recuerda que Francia, país laico por excelencia dentro de Europa, Jules Ferry en 1901 eliminó los crucifijos, las vírgenes y los santos que había sobre los encerados de las escuelas públicas y puso un cartel que decía: el pueblo que tiene las mejores escuelas es el primer pueblo, si no lo es hoy, lo será mañana. Bien, esto podría, una política decidida por parte de algún gobierno, podría hacer avanzar este hecho cultural del laicismo, pero creo que estamos en muy malos tiempos porque ahora mismo chocamos con el Estado Vaticano, por supuesto, pero el Estado Vaticano parece que ya ha abandonado lo que son los púlpitos, porque vienen curas polacos de la India, del otro lado, y eso creo que no tiene mucha rentabilidad. Pero en el campo donde se están volcando decididamente es en el campo de la educación. Y ahí sí que vuelvo a esta imagen de Jules Ferry, que en España actualmente el hecho de tener las comunidades autónomas ahora mayoritariamente en manos de los dos partidos, es decir, el Partido Popular más Vox, es evidente que la política que se está llevando a cabo de concertación, o no de concertación, de desviación de fondos para favorecer a colegios privados religiosos o comunitarios religiosos es enorme. Y creo que esto va a peor si no lo podemos detener. Y luego una segunda pregunta, bueno, también puede ir dirigida a Luis, si me quiere responder con respecto a si realmente esto puede avanzar sin que venga desde Europa. A lo mejor tiene que venir desde Europa la declaración de la ley del aborto en la Constitución de Francia o en la futura Constitución Europea, y entonces a lo mejor así avanzamos aquí. Pero hay un hecho que ya cuando vino con el señor Pérez Royo habíamos tratado un poco, y es por qué, si aquí está prohibido que los jueces militen en partidos políticos, en cambio no está prohibido, no hay algún resquicio legal, ahora que están de moda interpretar las leyes hasta el último extremo para llevarlas a su terreno, prohibir que los jueces puedan pertenecer al Opus Dei, porque eso sí que es una organización. En relación con lo de la educación estoy totalmente de acuerdo, y lo del Opus Dei es interesante porque tiene votos de castidad y de obediencia. Entonces, todos los males que han tenido los jesuitas
cuando empezó la Revolución Francesa y aquí en España con la República, no fueron porque fuesen los jesuitas, fueron porque tenían un voto de obediencia al superior general, por encima incluso del Papa. Entonces era incompatible desarrollar una función de unos ciudadanos cuya única obediencia no era el Estado, sino el superior general de los jesuitas. Y en los del Opus Dei pues habría que distinguir, porque por lo visto hay algunos que son como aficionados y estos no tienen votos, son, no sé cómo le llaman, supernumerarios, no, tienen un nombre y esos pues habría que dejarlos aparte, pero los otros pueden tener serios problemas. Pero en relación con la religión, yo creo en los milagros, porque yo he sido el jefe de los monaguillos de mi colegio, o sea que he asistido a misas, bueno, misas de pontifical, sabía cómo había que quitar los guantes para el lavabo y todas esas cosas. Y Fidel Castro era el príncipe de los jesuitas. Entonces, algunas veces pues se produce alguna mutación, debe ser, no sé por qué, y reaccionamos de esta manera. Espero que, bueno, que no sean muy tacaños y que se hagan muchos milagros. Bueno, yo tenía dos cosas que decir. Una, cuando José Antonio comentó que había sido comisionado a la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, la mitad del papel que yo traía era el currículum de José Antonio. Me dio un poco de apuro, emplear mucho tiempo en leerlo y no lo leí, pero tiene un currículum impresionante que supongo que muchos de vosotros conocéis. Y la otra cuestión, en la hoja de atrás, es que yo estoy encantado, porque yo aquí represento a Asturias Laica, que se centre en la discusión sobre el laicismo, este laicismo pobre, este laicismo un poco soterrado, un poco miedoso que tenemos en este país. Pero que no quisiera olvidar que estamos aquí también por dos razones. La otra es hacer un homenaje a un pluriluchador, por llamarlo de alguna manera. Y estoy seguro que entre la gente que hay aquí hay alguno que quisiera recordar alguna de las otras peleas. Asturias Laica fue un invento de él, una idea que él sacó adelante, que nos convenció a unos cuantos y tiramos de ella y funcionó. Pero José Luis, cualquiera que lo haya conocido, y era suficientemente ruidoso para que lo conociésemos muchos, estuvo metido en muchas más cosas. Y yo estoy seguro que algún presente quisiera salirse un poco de la coraza esta que le hemos puesto desde el laicismo y desde su participación en el tren de la libertad como feminista convencido, su republicanismo que queda solo en esa insignia que lleva puesta, porque los republicanos de pro de aquí se olvidaron de tener una bandera, hasta la causa árabe, que fue lo último que le angustió en su vida. Hay un montón de facetas en las que luchó. Y si alguien quiere plantearla aquí, que no le pisemos solo con este lado de la mesa, sino que aquel lado aparezca también. Soy su mujer, su compañera. La conocí en el 1974 en una manifestación contra los últimos ajusticiamientos de Franco, del genocida. Y le he despedido en la última manifestación que hubo de Palestina. Esa ha sido un poco nuestra vida de lucha juntos. Quisiera agradeceros a todos y a todas por la solidaridad, el compañerismo y el cariño con el que le habéis tratado siempre. Él era, todos vosotros, era su vida. Y como decía la esquela, en la lucha hasta el final. Muchas gracias.